Muy buenas, seguimos con el frío, pero bueno, en el ambiente que es Radio y Televisión Extremeña, con calor como siempre. Hoy con nosotros tenemos al secretario general de Presidencia, Fernando Blanco. Muy buenas, tocayo. Buenos días Fernando, muchas gracias por invitarme a tu programa y encantado de estar contigo. Encantado, ya verás como aquí te vas a sentir como en tu propia casa, como si estuvieras en la presidencia, en el convento santiaguista. De Valencia de las Torres. De Valencia de las Torres. Pero nací en Llerena. Nacido en Llerena, claro. ¿Tú sabes cómo se hizo la residencia de Llerena? Pues no conozco la historia. No conozco la historia. Hubo dos alcaldes. Uno Luna en Zafra y otro Cipriano Tiró en San Pedro, en Los Santos de Vimona. Y la guerra era total con Enrique Sánchez León, que era ministro de Sanidad, para que fuera o en un sueto o en otro. Y para quitar los dos se los llevó a Llerena. Para que fuera una cuestión equidistante. Equidistante. Y allí, y ahí se creó el lugar donde tú naciste. Claro, yo de Valencia de las Torres está a 21 kilómetros de Llerena, es el hospital comarcal de referencia y por lo tanto donde mi madre me dio a luz, pues lógicamente era en el hospital de referencia de la zona, Llerena. Tu madre es maestra. Mi madre es maestra. Maestra escuela, ¿no? Como dice, maestra de GB, que eso parece... Maestra escuela. Como yo. A mí cuando eres maestro de GB eso parece un anuncio de un detergente. ¿Y tu padre? Mi padre industrial. Mi padre tenía almacenes de distribución de bebidas, tenía también una bodega y después también en fases posteriores tenía una discoteca. Oye, ¿la bodega la sigue manteniendo? La bodega era una bodega artesanal, es una bodega artesanal, por lo tanto hizo y produjo vino unos años, antes incluso de que yo naciera, pero lógicamente luego después ya dejó de funcionar y amplió sus actividades a otros ámbitos, como te digo, la distribución de bebidas y la discoteca. ¿Pero sigue manteniendo la bodega? Sí, la bodega ¿Con los conos y demás? Con los conos y demás, y de hecho parte de la casa está incorporada en la bodega. La bodega, te puedes imaginar, son techos altísimos y por lo tanto allí... Esos conos antiguos grandes. Con conos antiguos que se hacían dentro de la bodega, porque no cabían por las puertas y se hacían allí dentro. Y una de las bodegas, son dos bodegas, la de abajo que tenía 14 conos, pues se tiraron 5 conos y se hizo allí un salón que es estupendo porque es fresquísimo para el verano con las alturas que tiene la bodega, ¿no? Y después la bodega de arriba sí que permanece intacta. Sí, ¿y en las discotecas dónde conociste a tu mujer? No, la discoteca, conocí a mi mujer en una discoteca, pero de Badajoz ya, porque luego después por circunstancias familiares y personales nos tuvimos que trasladar a Badajoz. Tú eres licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho. Y tienes máster de otras cosas, entre ellas de administración y de todo, vamos, relacionado con la administración. Tengo un máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio y aparte de ser licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura, pues... tengo las oposiciones de secretarios interventores de Administración Local, que es un cuerpo nacional que pertenece al grupo A1 de la escala de funcionarios. Oye, antes de que nos metamos en faena, tú y yo tenemos una cosa que nos clava, que a ti no te gusta, ni a mí tampoco. Hacer la cama. Es verdad, hacer la cama... El otro día me levanté temprano porque mi mujer se iba temprano y digo, pues me levanto para que hagas la cama. Hacer la cama es una cosa que me cuesta. Quizás son estos traumas que se adquieren de pequeño, ¿no? Yo estudié el bachillerato en el internado del Colegio San Francisco Javier de Fuente de Canto y allí eran muy, muy rigurosos con la cama. Y el cura me la echaba para atrás todos los días porque no estaba bien hecha. Con lo cual a las 12, en la hora del recreo, me subía para arriba para hacer la cama. Y yo creo que de ahí viene el trauma y le tengo tirria a hacer la cama. Oye, es que es un trauma el colegio de Fuente de Canto. Yo me acuerdo que a mis hijos, un año, le quedaron prácticamente todas las asignaturas. Digo, pues el verano lo vais a pasar en Fuente de Canto. Claro. Y se lo pasaron en Fuente de Canto.
No, no, Aquel era un colegio de padres muy señor mío, ¿eh? era un colegio duro, la verdad que era un colegio duro. Yo tengo muy buen recuerdo de él y con el tiempo agradeces que tus padres hayan podido haberte llevado a ese colegio. Más que nada la opción de llevarnos al colegio, porque podíamos haber ido al transporte, que como se dice en mi pueblo, en Valencia de las Torres, al transporte a Llerena, al instituto Fernando Robina, un grandísimo instituto con grandísimos profesionales, pero por las circunstancias de la casa, de nuestra casa, donde estábamos continuamente, bueno, pues colaborando con mi padre, trabajando con él en el reparto, entrando camiones continuamente con la distribución de bebidas, con la discoteca. Mi padre lo tenía claro, que si seguíamos allí, al final íbamos a terminar olvidándonos los estudios y centrándonos en el trabajo. Y él quería que tuviéramos una carrera universitaria y que tuviéramos las oportunidades que él no pudo tener en su momento. Y por eso fue la opción del Colegio de Fuente de Canto, por intentar quitarnos el gusanillo de estar con él permanentemente en el trabajo. Y si me ocurre ahora mismo algo que me viene a la memoria histórica. Sí. Yo he escrito sobre la Guerra Civil en Mérida y ahí no hay memoria histórica porque lo cuento absolutamente todo. Pero me viene a la memoria una cosa, que a mí en algunas cosas me parece injusto la memoria histórica. Fernando Revilla, el alcalde de Llerena, Sí. que era muy franquista. Y Franco iba allí a Cantagallo, me parece que se llama la finca suya. Cantagallo. Y iba a hablar. Pero fue un grandísimo alcalde y no tuvo nada que ver ni con muertes ni con nada de nada. No tiene nada que ver. Hay alcaldes que han Capaces de sido... quitarle la calle, de quitarle todo. que han sido buenos alcaldes. Bueno, la verdad es que sí, que las leyes están para cumplirlas. Yo en ese sentido tengo que ser respetuoso con las decisiones que en ese sentido se han tomado, en este caso por la Diputación de Badajoz, y por lo tanto las leyes están para cumplirlas. Creo que en este caso, pues los vestigios franquistas, si se dispone una norma aprobada en un Parlamento Nacional, como el Congreso de los Diputados, que los vestigios franquistas se tienen que retirar, pues simplemente lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Pero efectivamente pueden surgir polémicas, como han surgido en algunas localidades, de alcaldes o personajes que pudieran tener su ideología franquista, pero que sin embargo, bueno, pues eran personas queridas en esa localidad, ¿no? No obstante, bueno, las leyes en este caso están para cumplirlas y a mí me parece bien que se haga esa gestión por parte de los órganos y las comisiones de expertos en la retirada de los vestigios franquistas. Bueno, los expertos yo no sé si estoy yo muy de acuerdo con los expertos, porque hay expertos que no tienen ni la más remota idea. Bueno, esas comisiones están compuestas por técnicos, no están compuestas por políticos. Está la universidad, están las asociaciones memorialísticas de historia y en un principio hay que darle toda la credibilidad y todo el respeto del mundo a sus decisiones, que en cualquier caso siempre están sujetas a procedimientos de audiencia, de alegaciones y de conocimiento previo por las partes afectadas, ¿no? Con lo cual, yo en ese sentido creo que se hace una buena labor y creo que no son cuestiones para echarlas a la cara del uno o del otro o para levantar viejas heridas. Creo que no son para levantar viejas heridas, simplemente hay que leerse, bueno, la propia exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica o los debates parlamentarios que en su momento surgieron para conocer que no tenía una finalidad de llevarse a cabo un desahogo por parte de los perdedores con los vencedores, porque creo que una vez que ya la transición hizo su papel, creo que ya no hay perdedores ni vencedores, simplemente era una cuestión de recuperar la memoria, de recuperar la dignidad de las víctimas y en ese contexto de normalización y de democracia en la que estamos, creo que un paso más que fruto de la transición que hubo en este país han surgido estas leyes, que creo que hay que aceptarlas y creo que hay que tratarlas con absoluta normalidad y sin frentismos por parte ni de unos ni de otros. Eso te iba a decir, porque algunas veces pues eso tiene, como decía, por no alargar esta entrevista, pero aquí en caso, por ejemplo, en Mérida hay un caso que querían quitar una calle y menos mal, yo como cronista oficial le dije más o menos a la comisión, pero estáis locos, que estáis equivocando el personaje. Alcalde franquista, dice, era alcalde del año 1923 de la dictadura, pero de Primo de Rivera. O sea, cosas de esas así, Sí. que tienen un desconocimiento algunas veces. Ha habido casos Que los mejores, Fernando, los mejores para la memoria histórica, lo he dicho y lo repito 1000 veces, pero no me hacen caso. Son los cronistas oficiales de cada sitio. Sí, por supuesto, porque tienen los antecedentes, conocen los archivos, conocen la historia. Ahí no sé si tú conocerás al cronista oficial, que yo me llevo muy bien con él, pero es el que más sabe de Llerena, que es Luis Garraín. Sí, sí. Más que si no sabe nadie.
Preguntarle a él. Claro. Bueno, ¿tendremos tren o no tendremos tren? Sí, tendremos tren. ¿Para cuándo? ¿Para el año 2038, 39 o 40? No, yo creo que los plazos están razonablemente establecidos para que se puedan cumplir. El tramo Badajoz-Plasencia está la plataforma un 85% y en este ejercicio 19 la plataforma va a poder estar terminada para que pueda llevarse a cabo su electrificación. Y luego después los siguientes tramos, que son más fáciles desde el punto de vista de la orografía del terreno, también están en disposición de ejecutarse, tienen un grado de ejecución menor, pero el tramo importante que ya nos conectaría con otros corredores y con otras redes de ferrocarril para su electrificación y para tener un tren de altas prestaciones, estamos en condiciones de que se ejecuten las obras y se culminen en el 19 y se pueda electrificar en el 20, que son los plazos que se han comprometido, con lo cual yo creo que sí que tendremos tren, estoy convencido. Y lo que tenemos que es, bueno, pues analizar el contexto de la situación general que tenemos con las incidencias y con el tema del material rodante y el tema de la red convencional y todo el periplo que conocemos del tren, que en los medios de comunicación hacéis un seguimiento y tenéis a la población sumamente informada y detallada de la situación del tren en Extremadura. Pero efectivamente yo creo que los plazos y el espaldarazo que se le está dando esta legislatura al tren es un espaldarazo que no lo ha tenido antes y precisamente por no haberlo tenido antes estamos en la situación que estamos, que por mucho que se haga, todo es poco. Y hay que respetar, concienciarnos y entender a la ciudadanía de sus quejas y de sus reivindicaciones, porque todo lo que se haga en esta legislatura y todo lo que se está trabajando en esta legislatura, como las anteriores no se trabajó y ha habido un abandono y una desidia, pues todo es poco. Evidentemente todo es poco. Exacto. Hay que ver lo difícil que es defender lo indefendible, ¿eh? Porque esto no hay Dios que lo defienda. Porque el tren, yo ya llevo 20 años diciendo que se iba a inaugurar en el año 1910 y estamos en el 18. No, por eso te digo que no es defender lo indefendible, es constatar hechos. Yo simplemente te pongo un hecho encima de la mesa por no remontarnos a otros hechos. Este año pasado se han ejecutado, te estoy hablando ya de datos de ejecución presupuestaria, no de datos de licitación o de presupuestación, se han ejecutado 80 millones de euros, 80 millones de euros, que no se habían ejecutado ni licitado nunca antes en otras anualidades. Cierto es que en el periodo de enero a junio simplemente 7 millones de euros y de junio a final de año 73 millones de euros. Pero ya no vamos a entrar en Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, con el gobierno de España del PP, con el gobierno de España del PSOE. Yo creo que aquí no debería haber colores políticos. Esto es una infraestructura de interés general para la región. No se debería de hacer partidismo político de esto. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. No vale decir, no, es que en la época de Rajoy se dejaron de invertir un 60% en infraestructuras en Extremadura, no solamente en el AVE, sino también en la red convencional y en carretera. No, es que desde la foto de Figueres de Alfoz del 2003, yo no voy a entrar en eso, creo que es perjudicial para la ciudadanía contaminarla con estos hicieron más, estos hicieron menos. Creo que tenemos que estar todos a una, creo que tenemos que estar en la unidad de acción, creo que tenemos que ser responsables y dar la información veraz a la ciudadanía de que evidentemente una infraestructura de estas características no se puede salvar de un año para otro, un abandono de 20 años no se puede salvar de un año para otro, pero creo que la unidad de acción está haciendo que se estén ejecutando, se estén licitando y se estén poniendo medidas sobre la mesa que antes no se han puesto. Pero el deterioro es tal de las infraestructuras, el deterioro es tal del material rodante, el deterioro es tal de los trenes, que por mucho que se haga, es poco. Por mucho que se haga, es poco. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo, hay que seguir perseverando en que se cumplan los plazos, que se cumplan las licitaciones y que se pongan medidas preventivas. Si te coges un Mercedes y tienes por una carretera que debe ir bache, aunque sea el Mercedes, los baches te destrozan el tren. No, y es que te cacho el Mercedes. Y es que a lo mejor... por cierto, tú te destrozaste una vez un coche. ¿Yo? Sí, ¿Cuándo? eso me has dicho. ¿Cuándo? Lo chocaste contra... Ah, sí. Contra un volardo. Contra un volardo, sí. Cuando llegamos a presidencia en julio del 2015, por la puerta donde entramos algunas veces los coches para entrar en la Plaza del Rastro, que es por la zona de la Alcazaba, pues hay un volardo, pero el volardo estaba soterrado, ¿no? Con lo cual nosotros entramos directamente sin conocer, los que no habíamos estado antes en presidencia, sin conocer que ahí existía un volardo. Un día de buenas a primeras arreglan el dispositivo para que el volardo pueda subir para arriba, no hay previo aviso, y como se entra sin ángulo desde la calle,
pues claro, el volardo pues me lo tragué. Pero bueno, se arregló el coche Eso no tiene importancia. y aquello quedó en yo me nada. estoy refiriendo a una anécdota tuya cuando chico. Pues no, Que te cogiste un coche y te estrellaste contra un muro. no caigo. De tu padre o de alguien. Puede ser. Alguna travesura hemos hecho. Sí, Alguna los traviesos son los buenos. Sí, hemos sido traviesos. Oye, ¿y es bueno Pedro Sánchez? Hombre, yo creo que Pedro Sánchez, creo que al final hay que juzgarlo cuando termine su legislatura. Ya va a terminar. Cuando termine su legislatura, cuando la convoque él, que es el que tiene la potestad de convocar las elecciones, esa potestad o esa prerrogativa le corresponde exclusivamente al presidente del gobierno. Pero yo creo que hay que juzgarlo por los hechos ejecutados y definidos. Yo creo que, desde luego, lo que no podíamos estar era la situación que estábamos anteriormente a la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. Estábamos en una situación, y no es que lo diga yo, están ahí los datos, están en los hechos, una situación de inoperancia gubernamental por parte del gobierno del Partido Popular. Creo que un tactismo exacerbado, un paripé de diálogo que no era cierto con las comunidades autónomas y una falta de ejecución y de cumplimiento de acuerdos y de desarrollo tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo, ¿no? De transposiciones de directivas, de actualización del marco normativo, de trabajo con la fiscalidad, de trabajo con la financiación autonómica, de cuestiones muy importantes, muy importantes en materia de ejecución, de infraestructura, ya te digo lo que había. Aquí ha habido incumplimientos reiterados en esta legislatura por parte del gobierno de Mariano Rajoy en compromisos de inversiones extraordinarias que se tenían firmado en protocolos y que no han llegado. Es decir, había una desidia y luego después la situación de la corrupción y la situación de la sentencia de Gürtel, pues creo que no daba más pie a que se hubiera presentado la moción de censura en los términos que se presentó. Que quizás se presentó para perderla en el Parlamento y para ganarla a la calle y que al final se ganó en el Parlamento. Y al final, pues Pedro Sánchez está gobernando con un plantel de ministros y ministras que creo que tienen una relevancia profesional y una trayectoria creo que no es dudable, creo que es indudable y creo que están haciendo todos los esfuerzos y en estos últimos presupuestos que presentan hoy con Ana Pastor en el Congreso de Diputados, pues se demuestran que son presupuestos realmente con un proyecto de país. Sobre todo con los independentistas. Porque si no hay independentistas, no hay presupuesto. Bueno, y a eso hay que darle dinero. A Extremadura nos hace falta, pero para allí no hace falta. Lo saca de donde sea con tal de que le aprueben el presupuesto. Yo creo que a Extremadura hay que reivindicar lo que le corresponde. Y a Extremadura hay que reivindicar lo que establece la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía, que es a lo que yo me refería antes con los protocolos extraordinarios de inversión. Y hay que reivindicarlo cuando esté Rajoy, cuando esté Pedro Sánchez y esté quien esté, porque Extremadura está por encima de los colores políticos. El tema de los independentistas, yo creo que aquí hay un telón de fondo de demagogia muy importante, porque es que parece ser que cuando se dice eso se quiere dejar entrever que el Partido Socialista y Pedro Sánchez no son leales a España. Y creo que no ha habido ningún partido más leal a España en estos últimos tiempos, siempre, pero en estos últimos tiempos más, que el Partido Socialista. El Partido Socialista se abrió en canal para que pudiera gobernar Mariano Rajoy, con la abstención del Partido Socialista y no hubiera unas terceras elecciones porque no era beneficioso para España. El Partido Socialista estuvo en silencio trabajando con Mariano Rajoy para que se aplicara el 155, porque el 155 se aplica cuando hay unos presupuestos constitucionales previos que habilitan a que se aplique, porque si no, lo que se termina es haciendo el disparate jurídico y el ridículo ante la comunidad internacional. Por lo tanto, no se puede aplicar el 155 sine die, no se puede aplicar el 155 creando un estado de excepción permanente en Cataluña, porque los que defienden eso y defienden al final también la Constitución están en una contradicción, porque eso terminaría con la convivencia y terminaría con la Constitución española. Por lo tanto, hay que buscar el diálogo y hay que buscar el equilibrio. ¿Que eso es romper España, que eso es desleal con España? Entiendo que no, que entiendo que lo desleal con España es jugar políticamente con una cuestión tan sensible como esta, que es lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos. Esto vive de publicidad, Fernando. Yo espero que algún día tú a la publicidad que nos ayudes también en este caso, pero hablaremos de la azucarera, de Valdecaña, de Castiblanco y de algunas otras cosas más inmediatamente después de la publicidad. Seguimos en nuestra entrevista de hoy con Fernando Blanco, secretario general de Presidencia. Bueno, hemos hablado de muchos temas, no los vamos a repetir, ustedes ya lo habrán oído,
y en televisión, naturalmente, pues también podrán verlo. Andalucía, aquello de cuando las barbas de tu vecino veas mojar por las tuyas, veas cortar por las tuyas a remojar. ¿No puede pasar esto en Extremadura? Hombre, puede pasar de todo en democracia. Los ciudadanos son libres de votar y por lo tanto al escrutinio de las urnas estamos sometidos el día 26 de mayo todos los partidos políticos. Yo creo que la situación de Andalucía, bueno, pues tenía una situación particular en el sentido de que no había elecciones municipales, por lo tanto la movilización del voto que se puede dar en unas elecciones municipales no ha sido en Andalucía en este sentido trasladable a la participación que pueda haber en otras elecciones autonómicas. Va a haber elecciones autonómicas en otras muchas más comunidades autónomas el día 26 de mayo y no solamente el día 2 de diciembre que fueron en Andalucía, por lo tanto también va a haber ahí un reparto de mensajes y un reparto de posicionamientos políticos a nivel nacional diferente al que pudo haber en Andalucía desde el punto de vista de la concentración de los líderes políticos en esa campaña. Y yo entiendo que no tiene por qué ser trasladable, por un lado, la situación del escrutinio de votos, del resultado electoral, y tampoco la situación de los pactos, ¿no? En cualquier caso, hay que estar a la geometría variable que siempre se produce en política y a los resultados de las mismas. Lo que está claro que ahora mismo el Partido Socialista en Extremadura tiene que estar tranquilo porque ha hecho los deberes, ha trabajado intensamente. La situación de Extremadura al final de la legislatura y ahora mismo es mucho mejor en todos los aspectos, en aspectos de deuda, de déficit, de creación de empleo, de autónomos, de servicios públicos fundamentales, mejor contrastable con números, con datos, que la que tenía el Partido Popular, y por lo tanto lo que hay que tener es la tranquilidad de que vamos a salir, por supuesto, a ganar y a ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar y continuar con un proyecto de transformación de Extremadura. No hay duda de que tenemos a Guillermo Fernández Vara que... Mira, esto no lo tienes ni tú. No, eso no lo tengo ni yo. Eso. Lo enseño a la cámara. Que lo tengo en el teléfono desde que fue presidente. Y ahí está. Y no lo voy a quitar. Guillermo Fernández Vara es nuestro líder, nuestra garantía, una garantía absoluta. Un líder que está en un estado de madurez política que le ha permitido, yo creo que ser claramente, a ojos de todo el mundo, un hombre de Estado, que tiene el Estado en la cabeza y, por supuesto, la región, que sabe negociar, que sabe dialogar. La prueba de ello lo tenemos en la Asamblea de esta legislatura, pactando con unos y pactando con otros. Unos decían que era el pacto de la Corrala, otros decían que eran los pactos con el PP, pues ni con unos ni con otros, sino que con todos, porque esa es la democracia. Y creo que la capacidad de trabajo, la capacidad de desarrollo político que tiene Guillermo Fernández Vara en esta madurez política que con los años ha asumido, pues creo que es una garantía para esta región y es un espaldarazo necesario que una persona como él pueda seguir gobernando a partir del 26 de mayo de 2019. ¿Tú estás casado? Yo estoy casado. ¿Vosotros vivís aquí en Mérida? ¿Tu mujer trabaja? Sí, mi mujer trabaja. Mi mujer trabaja en Carcesa. Técnico de laboratorio, trabaja en Carcesa. Pues ahí hay un íntimo amigo mío en Carcesa de hace muchísimos años, Anselmo Montero, que además es del Atleti Madrid. ¿Tú de cuál eres? Yo soy del Real Madrid. Vaya desgracia. Pero bueno, quizás me puedas perdonar porque no soy muy futbolero. Lo era de chico, era una cosa tremenda en casa. Cuando había fútbol había que cerrar todas las puertas y me tenía que sentar yo delante del televisor a ver la tele sin que nadie me molestara. Pero luego después, con el tiempo, pues no sé, el fútbol... Yo sé que te llevas muy bien con Villarno. Sí, sí. Y ese es del Atleti puro. Del Atleti a muerte. Pero luego después, con el tiempo, ya te digo y sus hijos. Mis 3 hijos y mis 7 nietos somos todos del Atleti. Pero yo te digo, con el tiempo, el fútbol, bueno, del Madrid, vale, pero que si me preguntaras por una alineación del Madrid no sabría decírtela, porque es que no me las conozco. O sea, que no eres... Con lo cual no cuenta. Te gusta más la tortilla de patata. Me gusta más la tortilla de patata. Y los toros, me gustan, los toros sí me gustan. Yo, cuando hablaba de toros, pues, como era el único periodista que había en Mérida, era yo, en su época, fíjate tú si hace años y los años que tengo, y como resulta que mi hermano era el comisario, por lo tanto... podía estar en el callejón sin que nadie me dijera nada. Me invitó a una juerga que no fui, el cordobés, pero con quien me llevaba bastante bien y estaba con él identificado, era con Curro Romero.
Yo he sido siempre currista. Y cuando echaba el capote se paraba el tiempo. Ya está. Había un cadro que pegó un capotazo y pegó un grito y dijo: Curro, para mí ya me has hecho bastante. Ya está, ya Haz está. un poquillo más esta gente. Oye, Valdecaña. ¿Qué hacemos con Valdecaña? ¿La tiramos, la conservamos? No, Valdecaña ha habido ahora un informe que se pidió al Consejo Superior a la estación de Doñana. Es un informe técnico que en algunos aspectos tiene certezas científicas, en otras tiene opiniones de los técnicos que lo han emitido y al final es un juez el que tiene que decidir. Creo que el informe tiene tantas, no voy a decir aristas, pero sí tantas alternativas que no se puede decir al día de hoy que hay una alternativa certera sobre Valdecaña. Lo que sí que está claro que si se conoce la historia de Valdecaña y en los propios informes y los medios de comunicación han dado cuenta de ello, la situación anterior al embalse de Valdecaña y la situación anterior a la infraestructura de Valdecaña pues era una situación con un valor paisajístico y medioambiental muy, muy modesto y por lo tanto lo que tenemos que plantearnos los extremeños y las extremeñas es qué región queremos. Si queremos una región donde el conservacionismo sea excluyente o si queremos una región donde el conservacionismo y la protección del medio ambiente sea compatible con el desarrollo de nuestra región. Creo que ese debate de fondo, yo creo que la ciudadanía lo tiene superado y la ciudadanía sabe lo que quiere y creo que la justicia y el derecho está también para aplicar lo que la ciudadanía quiere en un momento determinado. Por lo tanto, se entendería poco razonablemente en este caso un fallo judicial que terminara demoliendo esa construcción, aunque haya podido haber algunas cuestiones de procedimiento o algunas cuestiones de medidas correctoras o de vigilancia ambiental que se podían haber hecho mejor. Pero al final hay que ir al inicio y al final a qué es lo que teníamos antes y qué es lo que tenemos ahora y qué es lo que pide la sociedad. Creo que un fallo judicial que se aleje de lo que pide la sociedad no responde a los parámetros que siempre se rigen en el derecho por aquello del latinajo de ubi societa ibi ius. Es decir, no hay sociedad sin derecho, no hay derecho sin sociedad. Por lo tanto, creo que no podemos estar ahora mismo en contemplar que la exclusiva solución a Valdecaña vaya a ser la demolición, porque yo realmente no lo creo. Yo te digo una cosa, personalmente. A mí me parece que debe quedarse como está. Te voy a contar una cosa. Y esto me ocurrió a mí, por lo tanto, y además tengo pruebas. Yo cuando he ido de veraneo, yo no sé por qué, tengo en la sangre tanto el periodismo que algunas veces me dejaba a mi mujer y a mis hijos para hacer un reportaje. En el año 73, mi hija Marta tenía 3 años, tengo un reportaje que te lo voy a mandar. La última página del periódico Hoy. ¿Sabes cuál es el titular? Corrupción en Marbella. En el año 73, hace 45 años. Bueno, pues me mandaron a hacer otro reportaje estando en la Antilla. En San Juan del Puerto, donde hay una azucarera. Me fui a hacer un reportaje, hice 100 entrevistas. Fíjate tú, una azucarera allí, una azucarera era una papelera, una papelera. Era el olor horroroso. Pero la gente ya estaba acostumbrada al olor. Los 100 querían que siguiera allí, porque decían que de acuerdo, los olivos ya no producían olivos, pero producían casas. Claro. Que ellos vivían perfectamente, que no había paro, y preferían un poco el olor, pero a vivir adecuadamente. Y aquello no tenían, porque hice yo el reportaje, no tenía ni el desagüe adecuado, ni depuradora. Que ahora sí. ¿Por qué me hicieron hacer aquello? Porque iba a venir una aquí a Mérida. Cuando le traje el reportaje, que era positivo, no me lo publicaron. Claro. Lo que te quiero decir es que para que veas cómo se corre la vida y sí, cómo... pero por eso te digo que el tema de Valdecaña no es una cuestión baladí, lo que estamos hablando de la opinión social que tenga Extremadura respecto a ese proyecto. Y creo que la opinión social es positiva, porque a los resultados nos podemos referir a los resultados que también ha tenido positivamente respecto al medio ambiente si comparamos la situación de inicio de lo que era Valdecaña.
antes del embalse y las consecuencias que tuvieron también después medioambientalmente la construcción del embalse. Con lo cual hay que poner en una balanza lo que fue y lo que es y lo que genera para la zona. Y apartar o orillar algunos aspectos que son cuestiones que en cualquier caso siempre se pueden solucionar con medidas correctoras, con más vigilancia ambiental o con otras cuestiones de carácter técnico. Yo no soy técnico de medio ambiente, pero que todo tiene solución. Creo que la demolición es algo que en un principio no favorecería a la región y tampoco generaría un beneficio para la flora y para la fauna de ese ámbito en un corto espacio, y que en un largo espacio sí que se pueden adoptar otra serie de medidas que sí que pueden... ¿Por qué no le dices al presidente y a toda la Junta de Gobierno que es una cosa que es legal, pero las cosas legales también se pueden eliminar, que están destrozando a muchas familias y a muchos niños? La cantidad de locales de juego que se están poniendo en esta región, santo cielo, con el daño que hace eso. ¿Por qué se permite eso? Pues estamos completamente de acuerdo en lo que estás diciendo. De hecho, la Junta de Extremadura está trabajando en llevar a cabo una actualización y una modificación de la normativa del juego de Extremadura para, por un lado, sin vulnerar o soslayar la libertad de empresa, proteger a los consumidores del juego y especialmente proteger a los menores. Dicho esto, también tengo que decirte que hace mucho daño el juego online de apuestas deportivas y en ese sentido la comunidad autónoma no tiene competencias. Es el Estado el que... Y además en todas las televisiones están continuamente publicitándolo. Nosotros sí tenemos competencia en el control de la publicidad en el ámbito físico, o las distancias, o los horarios, o otro tipo de medidas relacionadas con la protección del consumidor. Pero el juego online no tenemos competencia, sería inconstitucional y es el Estado que le corresponde regularlo. Pero efectivamente es una preocupación que tiene la Junta de Extremadura y especialmente el presidente de la Junta de Extremadura. Ha habido una propuesta de impulso en la Asamblea que por parte del Grupo Socialista se ha aceptado, y en ese sentido se está trabajando en hacer una modificación legislativa que pueda, respetando, como digo, la legislación y la libertad de empresa del sector empresarial que se dedica a este tipo de establecimientos, proteja de una manera muy especial al consumidor y significativamente a los menores de edad. Siempre ven las otras preguntas porque nos queda ya poco tiempo. Vale. Y los presupuestos, ¿cómo está la cosa? Los presupuestos, yo creo que hoy se están debatiendo las enmiendas, las secciones y mañana la votación. Yo creo que se deberían de aprobar. Estoy casi convencido de que se van a aprobar, hay que esperar a las votaciones, pero unos presupuestos que permiten que 7 de cada 10 euros sean para gasto social, unos presupuestos que son casi 1.500 millones de euros, el 26% del presupuesto para gasto productivo, para continuar con la reindustrialización de Extremadura, que mejoran la I+D+I, mejoran las infraestructuras, mejoran el gasto sanitario, y que todo eso, no lo olvidemos, Fernando, y quiero decirlo, se hace después de haber hecho un esfuerzo ímprobo en el ajuste del déficit y la deuda. Hemos ajustado más de 300 millones de euros el déficit. Cerramos el 2015 con el anterior gobierno, que nos dejó un 3% de déficit prácticamente, y vamos a estar por debajo del 0,8, del 0,7%, prácticamente cumpliendo los objetivos de déficit. Somos la quinta comunidad autónoma que menos deuda tiene. Hemos reestructurado la deuda pública en más de 50 millones de euros. Los que eran los cumplidores del déficit y no querían ir al FLA porque eran los cumplidores del déficit, podía haberse ahorrado a esta región 100 millones de euros. Te quiero decir, son presupuestos reales. Mire, Fernando, ¿la azucarera? ¿Tendremos azucarera? Tendremos azucarera sin ninguna duda. Se ha firmado un protocolo que es un espaldarazo al proyecto. Está el proyecto y la ingeniería de detalle por parte de la empresa terminándolo. Se ha presentado documentación técnica para la solicitud de la subvención de incentivo a grandes instalaciones. El tema de los terrenos está tratado y negociado con el dueño de los terrenos, que es Feisa, perteneciente al grupo empresarial Avante. Por lo tanto, están pendientes de los incentivos necesarios para que esta azucarera se instale y para garantizar la viabilidad de lo mismo. Están pendientes de esas cuestiones, pero hay una decisión en firme de que la azucarera
se pueda instalar en Mérida, siempre y cuando, lógicamente, esos incentivos vengan. Y esos incentivos se están tramitando. Con lo cual, la oportunidad del cambio de cultivo y para los agricultores y para la propia comarca, no solamente para Mérida, sino para la propia comarca, es una realidad, y es una realidad que yo espero que sea tangible en el 19. Por los propios promotores lo dicen claramente, no hay ninguna administración que haya hecho más por este proyecto que Extremadura. De hecho, hoy día Extremadura es la comunidad autónoma que más fácil es instalar una empresa. Vamos a quedar algunas preguntas, porque tú eres experto en hablar mucho. En despoblación, eso es bueno. Y después de muchísimas cosas más, de voz, de la violencia de género. Yo te voy a invitar otro día, Pues estamos a disposición tuya, porque Fernando. hemos quedado muchas cosas en el tintero, pero por terminar, la despoblación en Extremadura. Pues mira, la despoblación, precisamente esta mañana he estado hablando con la comisionada nacional. Los datos de Extremadura, vamos a presentar un informe conjunto con el Consejo Económico y Social, y los datos de la despoblación, yo quiero dar un mensaje positivo. Un mensaje positivo porque todo lo que sale es negativo. Tú sabes, Fernando, que Extremadura tiene en el 2017, respecto del año 96, más población que en esa fecha. Tú sabes que tenemos más población que en el año 91 o que en el año 2001. Es decir, ha habido una sangría a partir de la crisis, sobre todo por el saldo vegetativo, que es negativo, y también porque se va gente fuera de la región. Pero también sabes que de los que se van fuera de Extremadura a otros países, de cada 3, 2 son extranjeros. O, por ejemplo, que el saldo migratorio juvenil ha sido en 300 personas este año menos que el anterior, es decir, se está minorando el saldo migratorio en 300 en juventud y en 600 en general en personas. Es decir, Extremadura, a pesar de tener una situación de partida muy negativa, está aguantando el tirón mucho mejor que otras regiones despobladas. Y no se puede encontrar ni se puede hacer un discurso de que Extremadura está a la cabeza de la despoblación, porque no es cierto si se analiza con datos históricos, que es como se analizan este tipo de cosas. Pues tenemos que invitarte porque tenemos aquí una cosa que precisamente la modernización de la administración, que es una cosa tuya también, y muchas otras cosas más, pero el tiempo se nos ha acabado. La primera vez que se va a implantar el silencio positivo a nivel legislativo en esta comunidad autónoma va a ser con este gobierno. Por decirte simplemente... ¿Te has encontrado a gusto aquí? Me encontró estupendamente. Eso es lo que nos desea. Y te invitamos en otra ocasión, a tu porque disposición. nos hemos quedado algunas cosas en el tintero. A tu disposición y para informaros y para... Que además así tú también estás en presidencia. En presidencia está la presidenta que ha sido mi profesora. Tu profesora Pilar Blanco. Sí, señor. También fue profesora de mía. Y además es una gran amiga mía. Ella y su marido Ángel. Sí, señor. Muchísimas gracias. Desearte lo mejor. Muchas gracias a ti, Fernando. Un placer. Y volveremos a estar contigo. Muchas gracias. Sé que me pasó un poquito de tiempo más, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que el invitado se lo merece. Muchas gracias, Por lo tanto, desearles una feliz jornada a todos y de hacer radio y televisión extremeña hasta siempre.